Le vamos a dar continuidad a lo que empezamos el martes pasado. Dijimos que íbamos a reflexionar, a extraer la enseñanza de nuestro maestro, nuestro Mashiach. La semana pasada estuvimos analizando pasajes bíblicos, estuvimos analizando el libro de Mateos. Recordemos que vamos a estudiar la vida del Señor, de nuestro Mesías, usando la cronología del libro de Mateo. Y la semana pasada estuvimos hablando respecto al capítulo 4 de Mateo, respecto a la tentación de nuestro Mashiach. Estuvimos viendo la semana pasada, o qué analizamos, las tentaciones que fue enfrentado nuestro Mashiach. Vimos que fue llevado por el Ruach al desierto, y vimos cómo se presentó el maligno, Hasatán, para tentarlo. Pudimos ahí extraer una enseñanza para nosotros también, como también nosotros somos tentados. Las tentaciones que tuvo que pasar nuestro maestro fueron tentaciones que prácticamente son en las que gira la vida del ser humano, ¿cierto? Fueron tres tentaciones, pero fueron las tentaciones más fuertes que el hombre puede tener. Y vimos que nuestro Mashiach obviamente no cayó en ninguna, ¿cierto? Por eso decimos y pregonamos que nuestro Mashiach fue perfecto, sin mancha. Por eso su sangre tiene valor, porque su sangre no está manchada como la nuestra, ¿cierto? La sangre de él es pura, sin mancha. Por eso esa sangre puede ser el pago por nuestra vida, por nuestra salvación. Entonces vimos eso la semana pasada. También hablamos un poquito respecto a que Yeshua empezó a predicar después que él pasó por la tentación. Nos dice el libro de Mateo, hay un micrófono abierto ahí. Vimos en el libro de Mateo que después que comenzó la tentación, él empezó a ejercer su ministerio, entre comillas. Él empezó a predicar. ¿Cuál fue la predicación? La primera predicación que registra el libro de Mateo fue que él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera predicación que podemos nosotros ver cronológicamente de nuestro Mashiach. Él predicaba que las bondades del Eterno habían venido al ser humano, a la tierra. Él predicaba que había llegado la salvación al ser humano. Esas son la- las buenas noticias que venían de parte del reino de los cielos. Vimos también, leímos que Yeshua empezó a hacer milagros, empezó a hacer sanidades, empezó también a liberar demonios, y producto de todo aquello, su fama empezó a crecer. Ya Yeshua era muy conocido, muy famoso. Dice la escritura que de todos lados, de todas las ciudades venían donde él para escuchar su enseñanza y también para recibir un milagro. Era tanta la fama que incluso venían del otro lado del Jordán a verle. Del otro lado del Jordán, eso vendría a ser Siria. Ya, eso es lo que vimos en la clase pasada, el estudio pasado. Ya, entonces hoy vamos a analizar un poquito respecto al capítulo 5 del libro de Mateo, pero antes de entrar de lleno a la enseñanza del libro de Mateo, quiero que entendamos algo importante, hermanos, y es, y le vamos a dar en realidad
la continuación un poco a lo que hemos venido hablando en Shabbat. ¿Se acuerdan que hablamos en Shabbat? ¿Este Shabbat que pasó? A ver si están atentos. ¿Qué hablamos el Shabbat? Si hay alguien de todos los que están aquí conectados, a ver si Del puso corazón, atención. hermano, Del de guardar el corazón. corazón. Amén. Hablamos del corazón, ¿cierto? Entonces, también quisiera darle la continuidad un poquito respecto a ese tema en el día de hoy y también que podamos entender las enseñanzas de nuestro maestro. Primero, tenemos que entender algo. Yeshua vino a la tierra a realizar un trabajo fundamental para nosotros, para los seres humanos. Dos cosas importantes vino a hacer nuestro Señor aquí a la tierra, fundamentales. ¿Cuáles son estas dos cosas? A ver, si alguien le pregunta a usted, hermano, ¿qué vino a hacer el Señor a la tierra? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, algún valiente que me responda. A rescatar lo que se había perdido. Ya, amén. A rescatar lo que se había perdido, ¿cierto? A dar salvación. Ese es el trabajo principal que vino a hacer nuestro maestro, nuestro Mashiach. Vino a dar su vida para poder salvarnos a nosotros. ¿Qué nos dice el libro de Colosenses? Colosenses, capítulo 2, dice la palabra en el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que vino a hacer nuestro Mashiach. Es lo principal que vino a hacer él. Perdonar nuestros pecados, darnos salvación, quitando esa acta de decretos que habían contra nuestra. Por mucho tiempo esto se ha tergiversado. Cuando habla de acta de decreto, en muchos lugares se piensa que es la Torá, la instrucción del Eterno. Pero no es eso, sabemos que el acta de decreto es lo que nos acusa a nosotros. O sea, es toda la lista de todos los pecados que nosotros tenemos. Es lo que nos condenaba a nosotros. Eso es lo que el Mashiach vino a quitar, el acta que estaba contraria a nosotros, que nos acusaba, toda la lista de nuestros pecados que cometimos. Vino a quitar eso y también vino a exhibir públicamente a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Al resucitar Mashiach se llevó a cabo todo esto, porque el trabajo de Mashiach no consiste solamente en que él tenía que morir. El trabajo principal o lo que hizo que todo esto entre en vigencia fue que él resucitó. Eso es lo mayor, que él resucitó. Entonces, esto es lo principal, hermano, que vino a ser nuestro maestro aquí a la tierra, lo principal. La primera cosa principal, nosotros con el tiempo, si el Eterno lo permite, vamos a ir estudiando más respecto a lo que hizo Yeshua al morir y resucitar. Hay cuatro doctrinas que explican el sacrificio de Yeshua. Cuatro doctrinas, que estas las podemos extraer de las cartas que envió Rabí Shaul. Rabí Shaul dijo que Yeshua cumplió cuatro cosas fundamentales. Estas son redimirnos, la redención, la expiación, justificación y propiciación. Estas cuatro cosas son las doctrinas que explican el sacrificio que hizo nuestro Mashiach. Redención,
justificación, expiación y propiciación. Entendiendo estas cuatro cosas, hermano, entendemos por qué Yeshua tenía que morir. Con el tiempo, como les digo, vamos a meditar en cada una de ellas, vamos a profundizar. ¿Cómo vamos a ir, mi hermano? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Amén, hermano. Todo bien. Ya, ya, ok. Ya, ese entonces el trabajo principal que vino a hacer Yeshua, pero él también vino a hacer otro trabajo que también es fundamental. ¿Cuál fue ese trabajo? Venir y enseñarnos. Eso es fundamental. ¿Con qué nos enseñó él? Primero con sus sellos y segundo con cada exhortación que él hizo. Esas dos cosas vino a hacer nuestro maestro en la tierra, dar la vida por nosotros y también vino a enseñarnos con su vida y exhortando. Él vino a enseñarnos cómo guardar la Torá correctamente. Recuerden que Yeshua tuvo muchos episodios donde debatió con fariseos, con saduceos. Él debatía acerca de la Torá y él en muchas ocasiones recriminó la hipocresía que ellos tenían. Entonces Yeshua vino a ordenar todo esto, enseñando, exhortando. Podemos ver que las enseñanzas de nuestro maestro son más elevadas. Él elevó la Torá. Él no vino a enseñar otra cosa aparte u otra cosa ajena a la Torá. Él enseñó Torá, pero él elevó la Torá. Él vino a enseñarnos a ir más allá de la letra, a ir más allá. Por ejemplo, en el libro aquí de Mateo, y también lo vamos a estudiar más adelante, pero vamos a citarlo ahora como ejemplo, encimita, en el capítulo 5, versículo 27 del libro de Mateo, Yeshua nos enseñó respecto al adulterio. ¿Qué dijo Yeshua? Él nos dijo, oíste que fue dicho, ¿cierto? También puede decir, ustedes pueden leer, no cometerás adulterio. Esa es la letra, no cometerán adulterio. Oíste que fue dicho, está escrito, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso vino a enseñar nuestro maestro, el sentido más profundo de la Torah, no solamente las letras de la Torah. Por eso que Yeshua no hablaba, no decía, guardarás el día de reposo. No hablaba, Yeshua cuando enseñaba la Torah no la enseñaba así superficialmente. Él sí un sentido más profundo de la Torah. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de que Él nos enseña a ir más allá de la letra. No adulterarás, no solamente es llegar al acto. Ya si uno empieza a codiciar en el corazón, ya adulteró. ¿Qué tenemos que entender, hermano? Tenemos que entender que todos los mandamientos tienen una esencia, tienen una raíz espiritual. Los mandamientos no son una lista de cosas que hay que hacerla de una manera superficial o mecánica. Cada mandamiento tiene un sentido profundo, tiene una raíz espiritual. Si nos vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 12, la escritura nos dice, de manera que la Torá
a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 14, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ven? La Torá es espiritual. La Torá no es una lista como cuando vamos al supermercado, una lista y compramos y listo, y después comemos las cosas y se acabaron. No, la Torá tiene una conexión profunda con el Eterno. Cada vez que cumplimos un mandamiento, nos conectamos con Hashem. Y cada vez que pecamos, nos desconectamos con Él. Entonces tenemos que tener presente estas cosas. La Torá tiene una esencia espiritual. Tenemos otro ejemplo. Nos vamos al libro de Devarim, Deuteronomio. Devarim capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué nos dice la Escritura? Mire, vamos a leer algunos pasajes. Estamos haciendo una breve introducción para que podamos entender las enseñanzas de nuestro maestro, para que podamos entender las parábolas, todo lo que viene de aquí en adelante. Primero tenemos que hacer esta breve introducción. Deuteronomio capítulo 8 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Hashem prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Vemos que el Eterno llevó al desierto a su pueblo para ver lo que había en su corazón. ¿Qué dijimos respecto al corazón en el Shabbat? Que de ahí viene todo. Lo que hacemos, lo que decimos, proviene del corazón. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón como castiga el hombre a su hijo, así Hashem tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Hashem tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Eterno, tu Elohim, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Shem tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué vemos aquí? El Eterno está haciendo un breve recuento de lo que hizo con el pueblo de Israel. Dijo que lo llevó al desierto para ver su corazón, y también les prometió una tierra donde no les iba a faltar nada, el alimento. Primero les dice, los llevé al desierto y nunca les faltó nada. Ahora los voy a llevar a una tierra donde tampoco les faltará nada. Luego, versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Vemos que 3 veces en el capítulo 8 el Eterno habla del corazón. Lo que quiere el Eterno decirle, o más bien lo que le dice,
es que cuiden su corazón, que no entre orgullo en ellos, que siempre se acuerden de dónde el Eterno los sacó y hasta dónde los llevó, pero ha sido gracias al Eterno. Cuiden su corazón, que no se enorgullezca cuando lleguen a la tierra, cuando hagan sus casas, cuando tengan sus viñas, no se enorgullezcan creyendo que por ustedes tienen todo lo que tienen. Sepan siempre y reconozcan que yo soy el que les provee. Yo los saqué de la tierra de Egipto, de mano de Faraón, de la esclavitud. Yo los cuidé en todo el desierto, no les faltó nada y ahora no les falta nada, porque yo estoy con ustedes, porque yo les proveo. Entonces el Eterno le entregó un mandamiento al pueblo de Israel. Le dijo, cuando lleguen a esa tierra, ustedes llevarán frutos al lugar que yo escogiere, dijo el Eterno. Dejó dos fiestas, ¿cierto? Dos Moadim, dos citas, Bikurim y Shavuot. En estas dos fiestas, el Eterno dijo que había que ir al lugar que él escogió, que era el monte Moriah, ¿cierto? En el templo, había que llevar ofrenda, los frutos. Aquí vamos a hacer la conexión. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Ya. Ahora, ahora que no hay templo, ahora que no tenemos frutos, ya no se debe llevar ofrenda delante del Eterno. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algún valiente que me responda? ¿Hay que llevar fruto hoy día delante del Eterno? Ya que no hay templo, ¿hay que llevar? ¿Qué creen? Amén, hermano. Sí, hay que llevar. Hay que llevar. ¿Por qué hay que llevar? ¿Por qué? ¿Por qué hay que llevar? ¿Por qué sí hay que presentar fruto delante del Eterno? ¿Por qué? No están las condiciones para viajar al templo, para hacerlo práctico, pero tenemos que entender algo. Hay que hacerlo porque todos los mandamientos tienen una raíz espiritual, una esencia espiritual. Todos. No están las condiciones, pero igual algo puedo hacer para conectarme con el Eterno. Esto es lo que tenemos que tener claro nosotros. Si nosotros logramos comprender la esencia, la raíz de cada mandamiento, vamos a dejar de andar diciendo, no, no, ya no hay que diezmar, no hay que diezmar porque no está el templo, no hay levita. No, ya no hay que hacer eso porque no hay templo, no hay levita. No, eso tampoco. Hermano, como 200 y tantos mandamientos están ligados al templo. O sea que porque no hay templo, 200 tantas cosas pierdo yo para poder acercarme al Eterno. Tenemos que entender que no están las condiciones, no está el sentido práctico, pero sí está la conexión espiritual. ¿Por qué? Porque la Torá es espiritual, eso dijo Shaul. Por eso ellos no se preocuparon, muchos de ellos no se preocuparon de que no estuviera el templo. Ellos entendían la profundidad. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, ¿qué representaba llevar el Bikurim, las primicias? ¿Qué representaba llevar, ir y presentarse en Shabbat y presentar ofrenda? ¿Cuál es el sentido profundo de eso? El sentido profundo no es que el Eterno tenía hambre, no es que el Eterno le haya dicho, tráigame frutas porque me gusta la cebada, tráiganme olivo, tráiganme eso porque me gusta comer. No, él no sabemos que él no come. ¿Cuál era el sentido entonces? ¿Para qué el Eterno quería que se llevasen fruto? Vayámonos al libro de Devarim. Tendamos la Torá de una manera profunda, hermano. Tenemos que avanzar. Ya no tenemos que quedarnos ahí en la letra. Avancemos. Nuestro maestro avanzó, nos enseñó a avanzar. Vayámonos a Devarim, capítulo 26. Devarim, capítulo 26 dice:
Cuando hayas entrado en la tierra que Hashem tu Dios te da por herencia y tome posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Eterno tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Dios cogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Hashem, tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró Hashem a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Hashem, tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante de Hashem, tu Elohim, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Eterno, el Elohim de nuestros padres. Y Hashem oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Hashem, y lo dejarás delante del eterno Toloim, y adorarás delante del eterno Toloim, y te alegrarás en todo el bien que el eterno Toloim te haya dado a ti y a tu casa, así, así tú como el levita, el extranjero que está en medio de ti. El Eterno dijo, cuando entren a la tierra, ustedes presentarán frutos de la tierra, pero antes ustedes tienen que confesar algo. En esa confesión ellos tienen que relatar toda la historia. Un arameo fue mi padre hablando de Abraham. Él lo llamó, todas las parashas que hemos visto hasta ahora. Relatar todo eso. Luego llegamos a Egipto, allá creció, nuestra familia creció en Egipto. Dice la Torá que entraron 70 y algo de personas y salieron casi 2 millones de personas. Allá crecimos, nos hicieron esclavos, nos rescataste con mano fuerte, nos hiciste pasar por el desierto y estuviste en todo momento con nosotros, Hashem. Eso se tenía que confesar cuando la persona traía la ofrenda. Toda esa confesión tenía que hacer delante del sacerdote. Y después que confesara, en la parte final tenía que decir, y ahora tú me has traído a este lugar, has cumplido tu promesa, y ahora él tenía que alegrarse en ese lugar. Entonces, el sentido profundo de llevar la ofrenda, ¿cuál es? Primero, se agradece al Eterno, se agradece del llamado de ser parte de esa familia. Lo primero que el Eterno quiere es que esa persona muestre agradecimiento. ¿Y cómo va a mostrar el agradecimiento? Yendo al lugar que le escogió y presentando un fruto. Esa era la forma que el Eterno dejó para que la persona demuestre su gratitud delante de él. Es lo primero, agradecimiento. Segundo, segundo que el Eterno quiere que nosotros veamos en la misma confesión, es que nosotros digamos, tú Señor eres un Dios que cumple, eres un Elohim que promete y cumple. No eres como nosotros, Señor, que nos comprometemos, que hacemos planes y después simplemente no lo hacemos. No, Señor, tú eres un Elohim que promete cosas y las cumples. Y tercero, ¿qué aprendemos con ese acto de llevar la ofrenda? También es pedirle al Eterno que nunca falte nada en nuestro hogar. Que el próximo año también la cosecha sea abundante. ¿Ven el sentido profundo del acto? No es tan solo un acto, hermano, de decir, no, llevo la ofrenda y listo. No, hay todo un sentido profundo donde el Eterno quiere trabajar en el corazón del oferente, del que lleva la ofrenda. Quiere trabajar en su corazón. Que el corazón de esa persona no se enorgullezca, no se agrande y diga, yo tengo esto por el trabajo, por mi esfuerzo, y nos llevemos la gloria.
a quien no nos pertenece. Ese es el sentido profundo de ese acto de llevar la ofrenda, de llevar los diezmos. No están las condiciones hoy en día, no podemos viajar a Israel, no hay templo, no están ejerciendo los levitas, pero el sentido profundo aún sigue, hermanos, sigue. Eso tenemos que comprender. ¿Cómo vamos ahí, mis hermanos? ¿Algún comentario de alguien? Algo que no se haya entendido? Perdón, hermano, Shalom, hermano. recién vengo llegando, recién integrándome nomás. Ya, pero esto va a quedar grabado, así que no se preocupe. Después Ya, mi puede pastor, escuchar la primera parte. dele. Ya, ¿algún hermano se está entendiendo? Alguien que me responda. Sí, está claro, pastor. Se Ya, entiende. ya. Entonces, Yeshua en su enseñanza vino a hacernos entender estas mismas cosas, hermanos. Él vino a trabajar, él vino a trabajar el sentido, perdón, él vino a trabajar en nuestro corazón y vino a enseñarnos la Torá en su sentido profundo, en su esencia. Al Señor no le gusta lo mecánico, hermano, que nosotros hagamos las cosas como un robot, sin entender. A él no le gusta eso. Podemos ver el ejemplo del publicano con el fariseo. Yeshua enseñó y dijo, hay dos personajes, dijo, que se presentaron delante del Eterno y estaban orando. Uno se golpeaba, o sea, uno llegó y dijo, el fariseo dijo, Señor, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo, de la menta, del comino. Eso que la Torá no dice que hay que diezmar de la menta y del comino, no lo dice. ¿Qué trataba de decir él? Diezmo más de lo que incluso debiera. Y dice nuestro maestro que había otro al lado que decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Ahí Yeshua enseña que el que pidió misericordia se fue justificado. ¿Por qué? ¿Por qué se fue justificado el que pidió misericordia y reconoció que era pecador? ¿Por qué él y no el otro que guardaba la Torá, que cumplía, que ayunaba 2 veces a la semana? Imagínense, ayunar. Ayunar es una gran herramienta, tenemos que hacerlo, es necesario. Él ayunaba y él diezmaba. ¿Por qué él no se fue justificado? Porque su corazón se enorgulleció, se desvió el corazón. En cambio, el otro presentó su corazón como estaba. Señor, dependo de ti, por favor, ten misericordia de mí. Eso es lo que vino a trabajar Yeshua en nuestras vidas con su enseñanza y con su vida. Que cambie nuestro corazón, que seamos agradecidos de corazón, no de palabras. Que guardemos la Torá desde el corazón. Yeshua nos enseñó, nos hablábamos el Shabbat, nos enseñó que los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, la laxivia, los hurtos, la maledicencia, todo eso sale del corazón. Eso nos enseñó Yeshua. Y lo que Él quiere ahora es que saquemos todas esas cosas de nuestro corazón y que establezcamos la Torá, para que de la Torá guardemos, perdón, para que ahora del corazón guardemos la Torá. Así como nacen los pecados del corazón, que nazca la obediencia del corazón, no exteriormente, superficialmente, a los ojos de la gente, no, internamente. Entonces, una palabra que no se nos tiene que olvidar, ahí alguien podría escribirlo ahí, ¿cierto? Como en la tele, los mandamientos tienen una esencia espiritual, tienen un sentido espiritual. Todos los mandamientos tienen una raíz espiritual. ¿Por qué tenemos que trabajar nuestro corazón? Lo dijimos, Shabbat, porque nuestro corazón está inclinado al mal.
¿Se acuerda que hablamos de eso? Dijimos que dentro del término hebreo, judío, es Yetzer Hará, inclinación al mal. Esa frase se desprende, dijimos, del libro de Bereshit, capítulo 8, versículo 21, cuando el Eterno dijo, el corazón del hombre es el mal, la inclinación del hombre es al mal. Le sacó la parte del medio hombre y quedó inclinación al mal. Nuestro corazón está inclinado al mal, al Yetzer Hará, lamentablemente. Dice en el libro de Santiago, para completar esa idea, mal llamado Santiago, ¿cierto? Tendría que ser Jacob, no sé por qué le llama Santiago. Tiago es como brasileño el nombre, Tiago, Santiago. En el libro de Jacob dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del Eterno, porque el Eterno no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí donde dice concupiscencia, ahí vemos el Yetzer Hará. Escucha bien, se mantuvo pegando, me pegó la cámara. ¿Se escucha bien, hermano? Ya, entonces la cámara no. Vamos a apagarle aquí el micrófono al hermano Cristian. Bien, ahí me confirmaron los hermanos. Entonces, cuando nosotros somos tentados, no podemos echarle la culpa a nadie, ni al maligno. Y Discúlpeme que le interrumpa. Santiago, dígame, ¿cuánto? Santiago, 1, ¿cuánto? 1, 12 al 14. Ya, gracias. Ya. Entonces ahí vemos que cuando nosotros somos tentados, no somos tentados por el maligno y menos por el eterno. Nosotros somos tentados por esa mala inclinación que tenemos, por el Yetzer Hará. Hay un Midrash que habla, y me gustó cuando se lo escuché a un rap, al rap Joseph, escuché una vez. Hay un Midrash que dice que el corazón, cuando el Eterno creó a Adán y a Eva, los creó con el corazón al medio, en la caja torácica, en el pecho. Dice el Midrash que el Eterno creó a Adán y a Eva en equilibrio, en pleno equilibrio, ni yéndose al mal ni al bien, normal. Pero cuando pecó Adán y Eva, el corazón se inclinó al lado izquierdo. Es curioso esto, es curioso porque si nosotros vemos la anatomía del hombre, el cuerpo humano, todo lo que está en un lado se repite en el otro lado. Por ejemplo, tenemos un ojo, en el otro lado tenemos otro, similar. Una oreja, un brazo, una pierna, ¿me entienden? Todo se repite, lo que está en un lado se repite en el otro lado. Lo que está en el centro obviamente no se repite. La nariz, por ejemplo, una sola nariz porque está en el centro. Pero lo que no está en el centro, lo que está al lado, se repite en el otro lado. Y el corazón, estando inclinado al lado izquierdo, si seguimos esa misma regla, debiese haber otro en el otro lado, pero no hay. De ahí los sabios dicen, porque antes estaba en el centro, estaba en el equilibrio, el corazón no se inclinaba ni a lo malo ni a lo bueno, normal. Pero pecó Adán, se inclinó al lado izquierdo. El lado izquierdo para los sabios es el lado oscuro, el lado del mal, dicen ellos. Por eso cuando se recita el Shema, con la mano derecha, ¿cierto? Nos cubrimos los ojos. Por eso la mezuzá o el Shema tenemos que escribirlo en la parte derecha del dintel de la puerta.
Es por eso que Jacob bendijo a Efraín y a Manasés, y la mayor bendición a Efraín fue con la mano derecha. De ahí se desprende esa idea de que el lado derecho es como el lado bueno. Interesante, interesante, hermano. ¿Verdad que me pareció interesante y tiene mucho sentido? Entonces el corazón tiene esa inclinación al mal. Tiene esa inclinación al mal. Por eso Yeshua vino a trabajar en el corazón. Las enseñanzas que él vino a dejarnos es directamente un mensaje a nuestro corazón, a que cambie, a que se renueve. Cuando nuestro corazón cambie, cuando nuestro corazón deje todas esas malas cosas, esos malos hábitos, esas mañas, vamos a guardar la Torá plenamente. No vamos a cuestionar nada. Va a ser fácil guardar la Torá, de hecho. ¿Ya? Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Amén. Haber, ya haber entendido esto, hermano, ahora ya podemos entrar a la enseñanza de nuestro maestro. Ya entendiendo, voy a repetir, hermano, disculpe que sea tan repetitivo, entendiendo que cada mitzvah tiene un sentido espiritual, podemos entender mejor las palabras de nuestro maestro. Vámonos al capítulo 5 de Mateo. Ahora vamos a Mateo capítulo 5. ¿Qué le pasa al micrófono del hermano Cristian que se enciende? Hermano Cristian, por favor, ahí atento a su micrófono. Ya, Mateo capítulo 5, mis hermanos, vamos a leer. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dijimos que Yeshua ya tenía harta fama, dijimos que a Yeshua lo seguían de todos lados, de Siria, ¿cierto? Hacía milagros, señales, prodigios, ya había mucha gente. Entonces él vio esta gran multitud y aquí ocurre algo curioso. Para los comentaristas esto es curioso. Dice que subió a un monte. Esto llama la atención, porque desde un monte empezó a enseñar. La primera predicación pública que se ve, se registra, es en un monte. Si hacemos una similitud, otra cosa también importante ocurrió en otro monte. ¿Qué ocurrió en otro monte? 2000 años atrás, aproximadamente antes de que Yeshua predicase en un monte. ¿Qué se entregó en un monte? La Torá. hermano. La Torá, ¿cierto? La Torá se entregó en un monte. Y ahora Yeshua, ¿de dónde está hablando? De un monte. ¿Y qué está hablando? Torá. Yeshua está enseñando Torá. No está enseñando nada nuevo. ¿Por qué no se entiende que sea Torá? Porque no se le conoce el sentido profundo de cada mitzvah. Por eso no hay conexión. Por eso el cristianismo dice que nosotros tenemos que regirnos bajo todas las enseñanzas de Yeshua solamente. Como que Yeshua enseñó algo nuevo. A mí una vez me dijeron, el Shabbat no lo guardes porque Yeshua nunca habló de guardar el Shabbat. Si él lo hubiera dicho, habría que guardarlo. Hay que hacer todo lo que él dijo nomás en el Nuevo Testamento. Ser manso, pobre en espíritu, eso es lo que vamos a ir viendo. Somos luz, controlar la ira, amor hacia el prójimo. Pero Yeshua aquí enseñó Torah, el sentido profundo de la Torah, y nos dejó de lado lo otro se tiene que hacer, Shabbat se tiene que guardar, normal, se tiene que hacer,
Él nunca lo tocó porque eso no era tema. Entonces vemos aquí nuestro Mashiach desde un monte enseñando, exhortando, Torah y llevándonos al sentido profundo, conectándonos a la fuente espiritual de cada mitzvah. Luego dice que se sentó. Aquí los comentaristas dicen que esa era una práctica habitual de los grandes rabinos cuando iban a dar una gran enseñanza. Era una práctica habitual. Veían que el rabino se sentaba, la gente decía, ah, ojo, va a dar una buena enseñanza, una cátedra, pongamos atención. Luego dice, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, ahora ya vamos a entrar a estudiar las primeras palabras de nuestro maestro. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Partamos hablando sobre la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? La verdad es que yo, si leo bienaventurado, yo no lo entiendo mucho. La verdad, tengo que buscar un sinónimo para poder entenderla. ¿Dónde vemos la palabra bienaventurado en el Tanaj? La vemos en el Salmo 1. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que medita en la ley del Eterno día y noche. Ahí usa también la palabra bienaventurados. Pero si nos vamos al hebreo, esa palabra es ashrei. ¿Cómo se puede traducir? También, aparte de bienaventurado, se puede traducir como cuán feliz o dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Dichosos, los pobres en espíritu. Cuán felices son los pobres en espíritu. Si nos vamos a la palabra griega es Macarios. Lo podemos encontrar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Donde dice bendito, ahí usa la palabra griega Macarios. Y aquí no la tradujeron como bienaventurado, la tradujeron como bendito. Entonces también podemos decir bendito el hombre, bendito, perdón, los pobres en espíritu, o bendecido, también aplica. También esta palabra la podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 2. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Ahí donde dice dichoso, usa la palabra Macarios, que en hebreo es ashrei. ¿Ya? Entonces, bienaventurado la podemos traducir como dichosos, cuán feliz, bendito, bendecido. ¿Ya? Eso es en cuanto a la palabra. No, no, no en vano también de repente meterse a las palabras en el hebreo y en el griego. Bien, bueno, hacer eso, ¿ya? Ahora, avancemos. Dice, dichosos, bendecidos, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Qué es una persona pobre? ¿O qué es la pobreza? Según el diccionario, la pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, asistencia sanitaria, el agua potable, la electricidad. Eso es pobreza. La persona pobre es la persona que carece de lo básico. La persona pobre no es esa persona que no puede viajar a Hawái de vacaciones. La persona pobre no es pobre aquella persona que no puede ir a París, por ejemplo, a Inglaterra, recorrer el mundo.
ir a los grandes estadios a ver grandes partidos, ir a los grandes shows. Esa persona por no poder ir no es pobre, no se considera pobre. La persona que es pobre es la que no tiene lo básico para poder subsistir, para poder vivir. Por ejemplo, alimento en su hogar, una vivienda digna, educación, agua. Esa es una persona pobre, la persona que no tiene agua para beber o para ducharse. Es una persona pobre, una persona carente. Y esa persona, ¿de quién depende? El pobre depende del Estado, depende de ayudas sociales, depende de una olla común, depende de un bingo, ¿cierto? ¿Y por qué hay pobreza? Por muchas veces por un mal gobierno, por negligencia, por malas leyes, mala política. Cuando hay un mal gobierno, cuando hay un gobierno que no sabe cómo manejar un país, lógicamente va a causar pobreza, va a causar desempleo. De esa manera se produce entonces la pobreza. Ahora, Yeshua dice, dichosos los pobres, felices los pobres. ¿Qué pobre se va a sentir feliz estando en esa condición? Ninguno, ¿cierto? Imagínense, yo no tengo un pan, no tengo agua. ¿Cómo voy a poder manifestar alegría? ¿Cómo voy a poder manifestar que estoy dichoso, que me siento bendecido? No puedo manifestar dicha en mi vida. Entonces, claramente aquí podemos entender que Yeshua no hablaba de ese tipo de pobreza, de la pobreza social. No habla de esa pobreza. No es malo tener dinero, no es malo que nos vaya bien en la vida, que tengamos recursos, que ganemos de una manera honesta. No es malo. Al Eterno a algunos le ha dado más, a otros un poquito menos. Él sabe también, él sabe por qué a algunos les da menos, porque si les da más, como el corazón cambia. Hay un dicho, un proverbio judío que dice, gracias Señor por el dinero que no me has dado, porque ¿cómo estaría mi corazón? Entonces a veces el Eterno no permite que tengamos más porque nos ayuda a que no nos desviemos. Cuando nosotros le pedimos al Señor, le decimos, Señor, no permite que mi corazón se desvíe, ahí Él va quitando cosas que nosotros quisiéramos. Pero uno mismo le está pidiendo al Eterno, ayúdame y que mi corazón no se desvíe. Entonces el Eterno, ¿qué dice? Ya, te voy a dar menos dinero porque eso te está desviando. Entonces el Eterno, aquí Yeshua nos está hablando de que hay que ser feliz, de que hay que ser dichoso, aquel que se mantiene una pobreza terrenal, en el plano social. La pobreza que habla aquí Yeshua es espiritual. Dice, dichoso, feliz el que es pobre, pero espiritualmente hablando. Amén. ¿Algún amén por ahí? Amén, hermano, amén. Amén, Amén. hermano. Pastor, Dígame. a mí todavía me causa conflicto, todavía no entiendo. Si me da un ¿Qué, ejemplo, por favor, me quedaría más claro. qué cosa no entiende? ¿Ser pobre en espíritu? Sí, sí. Ya, porque todavía no lo explicamos. Ah, ya, por eso. Ya, Estamos, perdón, no he ya. dicho nada. Ahora vamos para allá. Estamos explicando lo que es la pobreza de la manera social, aquí terrenal. Ahora vamos a entender qué es pobre en el plano espiritual. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Ser pobre en el plano espiritual, ya dejamos de lado lo que es lo social y lo político. Ya el pobre en espíritu no depende de un gobierno, no depende del gobierno de turno. No,
pobre de espíritu no depende de una olla común, no depende nada de eso, de la ayuda social. El pobre en espíritu, ¿de quién depende? Del eterno, del que es espíritu. Dice la escritura que Dios es espíritu. Amén. Amén. Y Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? El eterno es espíritu. De Él viene la fuente espiritual. Él es la fuente espiritual. Entonces, Él quiere que nosotros seamos pobres, carentes, pero espiritualmente, internamente. Que nosotros manifestamos que le necesitamos internamente. Eso es ser pobre en espíritu. Carentes, que necesitan del eterno. Ahí entendió la hermana Pame porque me envió la manito. Amén. Mire, la hermana yo sí creo que igual confirmó. Galaxy. Todos nosotros, hermanos, necesitamos del eterno. Todo el ser humano. No solamente sus hijos. Y todo ser humano en algún punto de su vida presenta esa necesidad. Se le manifiesta esa necesidad en su vida. Eso interno, ese vacío. En la psicología le llaman, cuando sucede eso, le llaman crisis existencial. ¿Han oído hablar de eso? Crisis existencial. ¿Qué es la crisis existencial? Es el periodo de tiempo en el que se produce un cuestionamiento interno, es decir, replantearse el motivo de su existencia. Esta es la crisis existencial. Todo en algún punto de nuestra vida lo experimentamos. Desde la antigüedad siempre se experimentó eso. Por eso se crearon tantos dioses, porque el ser humano siempre presentó esa necesidad de adorar a alguien, de servir a alguien, necesidad interna. Por eso se crearon tantos dioses, por eso se adoraba a la madera, al árbol, a la estrella, a la lluvia, al sol. Hay una necesidad del ser humano espiritualmente. Existe esa necesidad. Y esta necesidad se puede ver reflejada, para entenderla más, por ejemplo, la persona que es muy adinerada, tiene mucho dinero, millones de pesos, puede viajar cuando quiera, puede comprarse los vehículos que quiera, darse los lujos que quiera. Personas así terminan suicidándose. ¿Han escuchado alguna historia? Hay millones de historias de personas adineradas que se han suicidado. ¿Por qué? Porque experimentan ese vacío, esa necesidad interna. Ya todo lo del mundo ya no llegan al punto de darse cuenta que es todo vano, como Salomón, como el Melech Shalomón, el rey Salomón. Él dijo que todo era vano, él probó de todo en la vida, él era multimillonario, tuvo todos los placeres de la vida, placeres sexuales, el apetito de comer, comía los mejores manjares, tenía su trono de oro, de marfil, tuvo todo eso, pero él se dio cuenta que todo eso era vano, no lo llenó. Entonces, se conoce mucha historia de personas que se han suicidado porque han experimentado ese vacío interno, a pesar de que pueden suplir todas las necesidades exteriores, no han podido suplir la necesidad interna. ¿Quiere hablar, mi Eso hermana pasa, Pame? sí, eso pasa también, yo creo, a las personas que buscan en la droga esa necesidad de llenar esos vacíos, pues la droga, en el alcoholismo, buscan en cosas equivocadas. Amén, mi hermana. Eso también lo tenía aquí apuntado. Es por eso que aparecen esos caminos, producto de ese vacío interno, de esa necesidad. Aquí el hermano Héctor, Ceci dicen, la Neyamá clama por la fuente de vida. Claman por esa fuente, pero ellos no acuden al quien es la fuente, que es el Eterno. Y ellos andan en esa búsqueda.
interna que les sacie, que les llene ese vacío, y se acercan a la droga, al alcohol, a los vicios. Hermana Pame Venegas, cuénteme. Perdón, ¿eso se le puede llamar un poco de pobreza de espíritu igual o no? Sí, correcto. Eso es pobreza de espíritu. Pero que La buscan en po- lugares equivocados también los mira el Señor, ¿para bien? O sea, ahí, ahí está la diferencia. Ahí es donde ya, tenemos que hacer la diferencia nosotros. ¿Quién es dichoso? Aquel que es pobre en espíritu, pero que busca de la fuente espiritual. Ese es dichoso. Encuentra la dicha porque busca de quién es la fuente, de quién es el dador de la vida. Ya la persona que no busca de esa fuente, pero sí experimenta esa pobreza, ya termina perdido. Yo traje un texto bíblico para esto, hermana. Mire, Juan 10:10. Juan 10:10, justo usted me dio, hermana, me venera la pauta para citar Juan 10:10. Mire, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando se presenta esa necesidad, esa pobreza interna en la persona, ahí aparece quién, el enemigo, el ladrón, el mentiroso, y los conduce a otros caminos, caminos alternativos para llenar ese vacío. Pero ¿qué nos dice aquí Yeshua? Que Él vino para que tengamos vida y en abundancia. Ahí no hay que confundir abundancia con riqueza materiales, porque los discípulos tuvieron una vida en abundancia, pero ellos fueron perseguidos. Según la historia de los padres de la iglesia, Pedro murió crucificado al revés, según la historia del cristianismo. Entonces alguien puede decir, pero ellos no tuvieron vida en abundancia. Sí la tuvieron porque ellos tuvieron la conexión con el Eterno. Esa es la vida en abundancia, no es una vida de tantos años aquí en la tierra y riquezas materiales. La vida en abundancia es una vida interna, es conectarse con el Eterno, conectarse con Hashem. Entonces, todo en algún momento, hermano, experimentamos esa pobreza espiritual, pero dichoso y bendecido aquella persona que busca del Eterno, que busca de Él. Amén. 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 Por último, hermano, ya para ir terminando, los sabios comentan respecto también a esta pobreza espiritual. En el Pirkei Avot, ellos dicen que siempre hay que mantenerse pobre en espíritu. Dicen los sabios, hay que mantenerse pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque es el mejor momento que uno tiene para poder buscar del Eterno. El mejor momento, cuando uno empieza a experimentar eso. Por eso dichosa esa persona que empieza a sentir esa pobreza. Es bueno, hermano, no es malo. Es bueno, porque ahí encuentra el camino de Hashem. Ahí ya, ahora ahí empieza el trabajo de nosotros, de estar ahí cuando la persona presente eso, esa necesidad, ya que haya un hijo del Eterno que le pueda predicar y que lo pueda conducir por el buen camino. Ahí ya viene la tarea nuestra. Ya ahí no es pega del Eterno, es pega nuestra. Él nos dijo, ustedes son la sal, son la luz del mundo. Él dejó el mandamiento, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A esa es pega nuestra. Por eso tenemos que andar siempre en santidad y despiertos, para cuando veamos que en alguien se está presentando eso en tu corazón, esa necesidad interna, estar ahí para poder hablarle y predicarle el Evangelio. ¿Qué dicen ellos? Los sabios dicen que el mejor momento, mantenerse siempre pobre en espíritu, y ellos también dicen que el pobre en espíritu es aquella persona humilde,
¿Por qué? Porque la persona humilde está dispuesta a aprender, está dispuesta a acercarse al Eterno. Si nosotros podemos aprender de alguien que fue humilde aquí en la Escritura, ese fue Moshe. Moshe siempre le dio la gloria y la honra al Eterno. El Eterno lo usó con grandes prodigios, milagros, maravillas hizo el Eterno a través de Moshe, pero Moshe nunca se sintió y nunca se vanaglorió. Siempre él reconoció que el Eterno es el que hacía todo. De hecho, cuando él fue llamado, él no quería ir. Él no quería ir y el Eterno le dijo que él tenía que ir, que el llamado fue con él y le puso a su hermano Aarón ahí para que lo acompañe. Dice la palabra en el libro del número 12:3, Bemidbar 12:3, que él fue el hombre más humilde de la tierra, Moshe. Y al ser humilde, él tuvo un al tener esa gran cualidad, el Eterno lo premió, le dio una bendición grande. ¿Cuál fue esa bendición? Entregarle su Torá. Si nosotros analizamos en toda la escritura, Moshe fue el único hombre que recibió la Torá completa directamente del Eterno. El único. Todos los demás personajes, incluidos nosotros ahora, aprendemos Torá retransmitida. Alguien nos enseña, alguien nos exhorta. Pero Moshe fue el único que la recibió directamente del Eterno en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque él era un buen receptorio. Él se convirtió en un vaso vacío, donde el Eterno podía derramar su agua en ese vaso. El Eterno quiere que nos mantengamos en ese estado, en pobreza espiritual, en humildad, buscándole a Él. Y Él va a poder trabajar, va a poder enseñarnos, va a poder verter su agua sobre nosotros. Esos son los beneficios que tiene ser pobre en espíritu, ser humilde. Dice la Escritura, dichosos los humildes, los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos pueden participar de las cosas que hay en el reino de los cielos. ¿Qué hay ahí? Hay bendición, hay shalom, hay alegría, que es lo que se necesita en el mundo. ¿Qué hay hoy en día en el mundo? Prenda las noticias. Maldad, miedo, temor, angustia, aflicción, pena. Pero en el reino de los cielos, ¿qué hay? Felicidad, alegría y sobre todo shalom. Y cuando estamos en shalom, hermanos, es lo mejor. Puede venir cualquier problema, pero el estar en shalom es impagable. Amén. 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 Bendito sea el Eterno. Aquí dejamos, mi hermano, el estudio de hoy, esperando que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Para mí, mientras lo preparaba, este estudio, hermano, lo vengo preparando hace varias semanas. El Eterno ha ido trabajando en mí también, quebrantando mi corazón duro, orgulloso, así como está trabajando en mí, que trabaje también en todos ustedes, mi hermano, y que vayamos todos alineados. Toda su cajal, todo el cuerpo del Mashiach, vayamos todos en los mismos sentir, en los mismos caminar. Que el Eterno les bendiga, mis hermanos, y que podamos siempre tener presente eso. Por última vez lo voy a repetir. Por última vez lo voy a repetir hoy día, porque cada vez que me toque voy a seguir repitiendo. Cada mandamiento tiene una esencia, tiene una raíz espiritual. Todos los mandamientos. Y Yeshua lo que vino a enseñarnos es mandamiento, es Torah. Pero él se fue directo a la esencia. Pasó de lado por lo superficial y se metió en lo interno, lo más profundo. Ana Pame Venegas, cuente. Perdone, pastor, por ser tan catete. Lo que pasa es No, que delante usted estaba hablando sobre
eh, el tema de ofrendar, de diezmar, porque como ya no está el templo, muchos teníamos esos conceptos errados de que no teníamos que cumplir con eso. Y la verdad es que ya entrando en la Torá, ando todavía perdida con ese tema de cómo cumplirlo de manera que se note que sean más acorde a lo que el Padre manda, a que uno piense que lo hizo bien. Y quiero ver si algún día usted va a hacer alguna clase respecto a eso, de cómo, dónde y cuándo, para ordenar quizás esa idea. ¿Puedo dejarle alguna cosita ahora para que usted las medite? Dijimos que todo mandamiento tiene una esencia espiritual. Podemos ver en la Torá desde cuándo se empezó a diezmar. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham no necesitó una mitzvah, un mandamiento que le dijera que él tenía que diezmar. Él lo hizo, ¿cierto? En gratitud al Eterno. Él llegó al punto interno del mandamiento. Sí, Lo que hablamos, a ¿cierto? mí, Llegó al a mí punto lo que me, interno. No, cuénteme. perdón, es que lo que me causa el tema de la ofrenda, que sé que hay que ofrendar para las fiestas, ah, dejando ya que tenemos que asumir que el diezmo va, sí o sí. Pero el tema de la ofrenda, yo por falta de conocimiento me he perdido muchas eh, oportunidades de ofrendar para las fiestas. Y como no he tenido la oportunidad de congregarme, tampoco se me ha ocurrido también hacer esa quizás depósito o transferencia antes de la fiesta o después de la fiesta, no sé, ahí ya me empiezo como a tupir. Ya, sí, yo le entendí su pregunta. Usted pregunta más allá lo práctico. Usted sabe que hay que hacerlo y todo, ¿cierto? Usted quiere lo práctico, el cómo y el cuándo. Sí, sí, pastor, ese Y sí, yo lo entendí, pero yo me gusta partir de un poquito más atrás siempre a mí con la respuesta, para que al final usted saque sus propias conclusiones. Abraham, por ejemplo, él diezmó por la suya. No hay una orden de que se le dijo a él que tenía que diezmar. Él fue agradecido del Eterno porque él fue a la batalla y el Eterno lo ayudó, él diezmó. 10% de lo que él obtuvo en esa batalla. O sea que llegó al punto interno. Luego, por ejemplo, la parashá que vamos a estudiar Shabbat, Vayetze, vemos que también Jacob le dijo al Eterno que le iba a diezmar de todo. Si el Eterno lo ayudaba, iba a diezmar. También llegó al punto interno de la misvá. Entonces, hay una esencia en la misvá. Ahora, ¿cómo hay que diezmar y a quién hay que diezmarle? Ahí nos vamos a los maestros, o Rabbi Shaul, los sabios, ¿qué opinan respecto al tema? Todos ellos dicen que hay que diezmarle al que te está instruyendo en el camino del bien, aquel que te está enseñando Torah. A él se le diezma. El cuando la persona reciba su sueldo, en el judaísmo se diezma a los rabinos, se diezma a la yeshivá, a las casas de estudio. En el cristianismo se diezma a los pastores porque son los que le instruyen. Ahí hay un denominador común que es darle la ofrenda, el diezmo a toda persona que está instruyendo. Rabí Pero, Shaul habló de acá igual. Sí, hermano, dígame. pastor, sí, pero acá, por ejemplo, ahora si nosotros tenemos una cajal, lo que corresponde es diezmar acá en la cajal, porque se está Claro, levantando es el orden. la obra. Entonces, es lo ideal eso, porque si estamos insertados en una familia, tenemos que diezmar acá en la familia, pues no vamos a ir a ordenar allá del vecino que no está con nosotros, por ejemplo, porque las ofrendas yo tengo entendido, como MC tiene un orden, las ofrendas la usan para a veces para las fiestas, puede ser para una ayuda, ponerse de acá, para las viudas, huérfanos, no sé. El diezmo lo utilizan para eso, para tener un sueldo, para mantener toda una estructura. Es el orden, como dice la hermana Pame, es el orden donde están instruyendo donde te congregas, puede ser la sinagoga, la iglesia, como quieran llamarle, donde te guíen, donde te instruyan. Ahí, hacer crecer ahí la,
sabemos que, como dice la hermana Pablo, no solamente es para sostener a alguien, sino que también para la misma iglesia, para la comunidad. Entonces, el orden es que queda ahí, es el orden. Eso podemos mencionar así como simples palabras respecto al tema, pero no hay problema en detallarlo más en alguna ocasión, no hay problema. Así que hasta aquí, mi hermano, llegamos con esta reflexión, Pastor, hermana. yo lo he entendido, porque igual a mí me costó entenderlo, porque igual uno busca justificaciones para no cumplir los mandamientos del Eterno. Pero cuando el Eterno dice que hay una palabra que no me recuerdo muy bien, que dice que donde esté tu corazón, hay una palabra que dice algo así, que donde está tu tesoro está lo de tu corazón, algo así, no recuerdo. Así dice. Entonces, por ejemplo, nosotros no debemos, bueno, en una Torá pasada, cuando decía que nosotros no podíamos ser avaros ni todo eso, y sabiendo que el Eterno nos da todas las cosas, pues nos da la fuerza para trabajar, nos abre las puertas, nos da la salud, nos da todo, porque si no tuviéramos eso no tendríamos recursos tampoco, po. Nos da la inteligencia también. Entonces, eso en el fondo, porque yo creo que en nuestro corazón generalmente uno da un hijo, no siente darle un hijo, ¿cierto? Porque a un hijo lo ama, le da todo lo que quiere. Claro. Entonces, yo creo que el Señor en esa área nos prueba a nosotros, porque Dios no necesita nuestros diezmos ni nuestra ofrenda, no necesita nada porque Él es dueño de todo. Pero yo creo que ahí somos probados, porque es un área delicada y donde el hombre puede decir, no, que este es mi esfuerzo, este es mi dinero, esto es mío, yo me lo gané, ¿cierto? Pero Claro. ahí el Señor, yo creo que ahí Él nos prueba nuestro corazón y ahí ve dónde está nuestro corazón, si nosotros damos lo que a Él le corresponde, porque en realidad a Él le correspondería todo, pues Él es dueño de todo. Claro, Yo creo que mire, es una cosa, en realidad lo que nosotros recibimos es un regalo del Eterno, es un 90%. Veámoslo de esa manera. Él nos regala un 90% ah, de todo lo que nosotros, primero nos da la fuerza y a la vez nos regala un 90%. David en un texto, no lo tengo a mano ahora, no recuerdo bien dónde está, pero leí que David decía, Señor, ¿qué te puedo entregar, becerro y todo? ¿Qué te voy a entregar si al final viene de ti y te lo estoy devolviendo? David reconocía eso, todos los becerros, todo lo que te estoy dando, tú me lo diste y yo te estoy devolviendo una parte. Entonces, veamos que el Eterno en su amor nos regala un 90%. Hagámoslo de esa manera. Pero ya podemos en algún momento sí tener un estudio más profundo respecto al tema. ¿Ya? Así que les aconsejo que vean de nuevo este estudio, la primera parte, porque como he mencionado un poquito acerca de las primicias, ahí está el sentido de por qué se presentan la ofrenda. Hay gratitud, para que no se enorgullezca nuestro corazón, etcétera, etcétera. Ahí lo puede usted después volver a ver y le puede ir poniendo pausa al video. Ya, así que dejamos hasta aquí, mis hermanos. Los demás hermanos, los que no han hablado nada, están por ahí, ¿cierto? Aquí estamos. Eh. Amén. Acá estamos, hermano. Ya. Por ahí Pastor, el muchas hermano. gracias por aclarar y la paciencia. Ya, ya, Aquí hermano. estamos, Abrazo. Juanito. Ya.